cuál es la diferencia, y bueno, luego ya vamos a entrar un poquito a lo que son, por ejemplo, lo que es las estructuras de control, ¿no? Ciclos iterativos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando con ese desarrollo, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a comenzar con algunos conceptos básicos antes para tener claro qué es programar y cuál es la diferencia en programación. Es importante entender ¿no? qué es un programa y para qué hacemos un programa, ¿no? Y para esto, bueno, pues tenemos que ver que los programas, que no son más que listas de instrucciones, conjuntos de instrucciones que nos ayudan a resolver un determinado problema, ¿no? Se basan en lo que son los algoritmos, ¿no? Y los algoritmos son igual, una secuencia de pasos que se tiene que seguir para resolver un problema. Entonces un programa no es nada más que eso, ¿no? Es un algoritmo elaborado en un determinado lenguaje de programación que se convierte en un software que nos ayuda a resolver problemas mediante el uso de un computador, ¿no? De un ordenador. Entonces, la computadora va a hacer operaciones matemáticas sencillas, pero nosotros le decimos qué hacer a través de un programa, ¿no? Y para ello tenemos que tener en cuenta cuáles son las partes de un programa o las partes que necesitamos nosotros para programar, ¿no? Por ejemplo, se ve la pantalla, ¿verdad? Okay. Un programa lo vamos a dibujar como esta caja negra de acá, ¿sí? Un programa tiene dos parámetros. Por un lado, tiene datos, que son la entrada al programa. ¿Sí? ¿Qué son estos datos? Son la información que me va a permitir calcular, ¿no? Hacer las operaciones matemáticas que yo necesite hacer para resolver un problema. Y esto a su vez va a tener una salida. ¿Sí? Una salida que son las respuestas al problema, la solución al problema. ¿Sí? Entonces los datos son la entrada y, bueno, pues la salida es la solución al problema. Ahora, el detalle es que esto va a pasar por esta caja negra. Esta caja negra es un conjunto de procesos que nosotros vamos a elaborar para resolver un problema. ¿Sí? Entonces es importante entender que lo que hacemos nosotros es programar justamente esta secuencia de pasos o procesos en nuestro computador. ¿Okay? Entonces, para entender bien qué es la programación, nos vamos a basar en algunas definiciones básicas, como por ejemplo lo que son las instrucciones, ¿no? Las instrucciones son órdenes que le damos a la computadora para resolver un problema, ¿no? Estas órdenes nos van a permitir justamente resolver un problema básico, como por ejemplo tenemos en la pantalla, dice x igual a 2 por y. Entonces, si se fijan, voy a mover esto acá. Si digamos yo quisiera resolver ese problema, calcular x, que es igual a 2 por y. Tengo este problema matemático y quisiera hacer un programa para resolver ese problema matemático. Entonces lo que yo tengo en primer lugar es que entender qué es lo que me pide el problema, ¿sí? Esa va a ser la salida de mi programa. En este caso, el problema me pide calcular x, ¿sí? ¿Qué es x? Es la salida a nuestro problema. Muy bien, para resolverlo necesito datos de entrada. ¿Cuáles son estos datos? En este caso 2 y y son los datos de entrada. Y lo que yo tengo que hacer es hacer este proceso matemático, ¿no? En este caso multiplicar pues 2 por y, pero para ello primero debo conocer el valor de y, ¿verdad? Si yo le doy un valor a y, recién lo voy a poder multiplicar por 2 y ese resultado me va a dar el valor de x. Entonces, para programar, yo necesito entender qué datos tengo, ¿no? Y con qué datos yo voy a trabajar para resolver el problema.
pero al mismo tiempo tengo que entender qué es lo que me está pidiendo el problema, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero resolver? Porque si no tengo esto claro, no voy a poder programar, ¿sí? Programar no es simplemente sentarse y empezar a escribir código, ¿no? Todos pensamos que programar es simplemente sentarnos y comenzar a escribir como locos código para resolver un problema, ¿no? Cuando lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el problema, cuáles son estos datos de entrada, ¿sí? Y cuáles van a ser la salida, ¿no? Entonces con eso recién podemos generar lo que es un programa, ¿no? ¿Y qué es un programa? Bueno, pues lo que definíamos, ¿no? Un programa es un conjunto de pasos, ¿no? Un conjunto de instrucciones que se tienen que seguir para pues, resolver un problema. Entonces en ese sentido vamos a entender también un poquito lo que es ciertas diferencias que a veces confundimos y que tenemos que tener claro. Hemos dicho que un programa es una secuencia de pasos, PSP, y a esta secuencia de pasos le llamamos algoritmo. Y acá hacemos otra pausa, ¿sí? Otro paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos algunos elementos y no tenemos claro lo que queremos hacer, ¿ok? Por ejemplo, acabo yo de mencionar dos conceptos. Por un lado, dije programa, que es un concepto que todos conocemos, y por otro lado, hemos hablado de algoritmo, que es otro concepto que, bueno, lo vamos a conocer ahora si aún no lo conocemos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre algoritmo y programa? ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia hay entre algoritmo y programa? A ver, alguien que se anime. Por si acaso este curso va a ser participativo, ¿no? Si no, no hay chiste, tiene que haber interacción. ¿Qué es un algoritmo y qué es un programa? ¿Nadie? Por si acaso, para tener su certificado de este programa tienen que participar, ¿verdad? Bien, a ver, vale. Nadie se está animando, vamos a ver. Cuando hablamos de programación, cuando desarrollamos programación, hay tres conceptos que son muy similares que muchas veces los confundimos, ¿sí? Y bueno, pues cuando los confundimos se nos dificulta el poder desarrollar programas. Estos tres conceptos, a los que hago referencia, son algoritmo, pseudocódigo, programa. ¿Cuál es la diferencia? En concepto, los tres son lo mismo. Tal vez ya lo han visto con alguno de sus docentes de programación. Si no han llevado todavía programación y recién van a llevar programación este semestre, lo van a ver. Pero hay una similitud y hay una diferencia al mismo tiempo entre estos tres conceptos, ¿sí? ¿Cuál es la similitud? Los tres son secuencias de pasos que se siguen para resolver un problema, que es básicamente el concepto de un programa, ¿no? Una secuencia de pasos para resolver un problema. Muy bien. La diferencia es que el algoritmo está escrito en lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? En el lenguaje que hablamos ustedes y yo, el lenguaje del día a día, ¿sí? Palabras normales. El programa está escrito en un lenguaje de programación. Estamos hablando de un lenguaje de programación específico para desarrollo de software, como por ejemplo C#, Java, JavaScript, Python, etc., ¿no? Es un lenguaje exclusivo para programar, ¿ok? Se conocen como lenguajes de alto nivel. Y el pseudocódigo recoge elementos de ambos, tanto del lenguaje natural como del lenguaje de programación, y es pues una mezcla, por eso se llama pseudocódigo, porque es una mezcla del lenguaje natural y del lenguaje de programación para dar instrucciones. Es como decir un paso intermedio para aprender a programar. Entonces siempre, bueno, yo por lo menos recomiendo para comenzar a programar, no nos vayamos directo
a desarrollar en un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque para aprender a programar lo primero que necesitamos es entender la lógica de programación. Una vez que tenemos clara la lógica para programar, es mucho más sencillo escoger un lenguaje de programación y comenzar a desarrollar, comenzar a trabajar y comenzar a resolver todos los problemas que se nos presenten, ¿no? Para eso, lo ideal es aprender primero a desarrollar algoritmos, ¿sí? Algoritmos que los trabajamos en lenguaje natural. Con el tiempo, estos algoritmos los vamos a transformar en pseudocódigo, ¿sí? Utilizando o tomando como referencia partes de un lenguaje de programación. Vamos a crear este pseudocódigo, que esto nos va a ayudar a acostumbrarnos a programar, y ya luego recién seleccionamos un lenguaje de programación y vamos a poder desarrollar programas como tal, ¿okay? Entonces esa es la diferencia entre algoritmo, pseudocódigo y programa. Pero volviendo al punto, ¿qué es un algoritmo? ¿Okay? ¿Qué es un algoritmo? A ver, dice que el concepto intuitivo de un algoritmo lo tenemos todos, ¿no? Un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Y fíjense que acá aumento una nueva palabrita, porque hasta hace un momento yo les decía que es una serie de pasos para resolver un problema. Además me dice que es una serie finita de pasos para resolver un problema. ¿Qué significa que sea finita? ¿Quién me dice? Lo tenemos